Bien, ahí estamos grabando. De paso, estoy descargando la asistencia. Un poquito. Bueno, continuando entonces, vamos a ver entonces lo que sería la laminación de flejes, porque estábamos con la laminación plana, ¿no? Todo esto con la laminación plana. Entonces, uno de los productos que se obtiene justamente son los flejes. O sea, son planchuelas de sección rectangular, pero de espesor o altura reducida con respecto al ancho, ¿no? A la base, como dice acá, o el ancho, como podemos ver en la figura. La chapa en forma de cintas puede dividirse en lonjas mediante cuchillas o discos giratorios cortantes. Este es el proceso por el cual se produce, como vemos en esta figura acá. Estas cuchillas lo que hace corta la chapa justamente en flejes. En la industria textil se utiliza, en la industria eléctrica, en la fabricación de piezas de avión, resortes, sierras, etc. Es decir, acá en esta figura de la derecha vemos un resorte. Este es un resorte de torsión. Distintos tipos de resortes, este sería un resorte de torsión. Acá tenemos una abrazadera, un fleje perforado, galvanizado para alguna cuestión. Y también estos flejes, tratamiento adecuado y el mecanizado correspondiente se utiliza para, como decíamos recién, para hacer estas sierras de corte, ¿no? Sierras continuas. La calidad de acero debe ser la adecuada si se quiere un fleje de cierta elasticidad, puesto que los componentes, cuando se fabrique la chapa, sabiendo que va a ser para flejes, para resortes, por ejemplo, o para otros elementos, deberá constituirse con con la aceración adecuada, ¿no? Todo lo que es el carbono y todos los componentes adecuados justamente para, para darle cierta elasticidad, por ejemplo, que es lo que decíamos recién, que requiere el caso de un resorte, ¿no? El resorte nosotros necesitamos que trabaje, que se deforme, ¿no? Evidentemente que esté deformado, trabaja deformándose, entonces tiene que tener cierta condición de elasticidad. Y es un poco lo que también se lo iba a comentar hace un rato, cuando estuvimos hablando de las características de los distintos elementos de máquina. Hay que empezar a considerar también el tema de la elasticidad. Por ahí nosotros hemos calculado considerando la resistencia, como decíamos recién, sigma admisible 1200 kilos por milímetro cuadrado, pero acá también tenemos que considerar las cuestiones elásticas, es decir, las cuestiones de deformación, y ahí vamos a tener en cuenta todos los valores que se obtienen del ensayo de tensión de formación unitaria, en donde no solamente aparece un valor, que es el sigma de rotura, sino también que está el sigma elástico, el sigma de proporcionalidad, la energía de formación, etc., ¿no? Todos esos valores hay que considerarlos cuando uno va a calcular, diseñar un elemento de máquina. Por eso es que si este fleje se va a utilizar para un resorte, la constitución de
de ese material de partida debe ser diferente a si va a ser utilizado para una abrazadera o esta cinta o en caso de una sierra. Los flejes tienen un ancho hasta 800 milímetros y un espesor mínimo de 0,015 milímetros. Pueden prepararse templados o también sin templar, y en el primer caso, si van a ser templados, se pueden utilizar hornos continuos. Todo va a depender justamente de la aplicación. Es decir, cuando ya hagamos los componentes de la chapa, ¿no es cierto? Ya debemos saber que se va a usar para esta aplicación. Bueno, los laminados en frío tienen peso, estos ya son los laminados en frío como estamos viendo abajo. Peso reducido, tiene ventaja en la resistencia, gran variedad de formas, reemplazan a los perfiles laminados en caliente para todas las construcciones livianas. Además de acero dulce, se emplea acero inoxidable, cobre, latón, aluminio, aleaciones ligeras, zinc, hierro galvanizado, etc. Y aclaramos que entonces que este laminado frío se puede hacer cualquier cantidad de forma, dependiendo justamente de los rodillos, y para construcciones livianas. Varios métodos permiten obtener estos perfiles, lo más común es el plegado, el estirado y el perfilado sobre máquinas a rodillo que en cierto modo se parecen a los laminadores, solamente que en esto se realiza el trabajo de forjado, mientras que en el perfilado de rodillos el trabajo es solo un conformado, o sea, da formas determinadas a una sección como estamos viendo acá, es dar forma, nada más que eso. Bien, bueno, volviendo a este tema, acá hay una diferencia y eso es lo que por ahí no se distingue, como yo les decía recién, cuando uno estudia, no se distingue bien entre uno y otro. Por ahí uno lo estudia, lo pasa rápido, resulta que después cuando tiene que rendir, estas características, por ejemplo, se lo estoy remarcando, construcciones livianas, uno dice, no, también puede ser para lo otro, pero no. En realidad se utiliza construcciones livianas, es decir, nos imaginamos que si esto está en frío, cuesta mucho deformar, entonces es muy fácil, como digo, imaginarse que los espesores de esta chapa son espesores pequeños. Por eso dice para construcciones livianas. Bien, otro tema importante que está dentro de lo que es forjado o laminado, yo podríamos decir que está el trafilado como una operación importante. Así como el laminado es una operación de forja basada en la maleabilidad que presentan los metales, que se calienta a una determinada temperatura, el trafilado es una operación basada en la ductibilidad. Ojo con esto. Cuando uno pregunta entonces el trafilado, diferencia el trafilado y el laminado, bueno, son operaciones en caliente y esta es operación en frío. Una se basa en la maleabilidad, y el trafilado se basa en la ductilidad del material. Bien, a la temperatura normal ambiente, es decir, en frío le llamamos nosotros. Entonces, este material sufre un aplastamiento y un estiramiento. Este material, entonces, a diferencia del laminado, porque si vemos esta operación pareciera que fuera una especie de laminado, si consideramos esto que está arriba, que fueran rodillos, ¿no? Pero en realidad, esta sería la herramienta. Esta sería la herramienta que es una tráfila de acero muy duro, que está fija, y se hace pasar el material estirándolo, es decir, ejerciendo una fuerza en este sentido. No empujando por ahí como era como digamos, la instrucción que se obligaba a pasar el material en estado plástico sobre una abertura. Y iba saliendo esto mismo que estamos viendo acá. Si metíamos una espina acá adentro, obteníamos un caño. Pero es un proceso distinto.
En este caso, el material se toma con unas pinzas y se lo hace pasar por esta tráfila, que tiene una sección, ya vamos a ver, perfectamente determinada. Partimos entonces de un diámetro de 1 para obtener un diámetro de 2. Si observamos la parte interna, como recuerdan el método de Hollenberg, que colocaba unas varillas, ¿no?, dentro del material, bueno, esas varillas tomarían esta forma, ¿no?, donde tienden a quedarse en la superficie y estirarse en el centro. Al revés del laminado, si ustedes recuerdan, en la experiencia de Hollenberg, esta forma era al revés. Esta forma era al revés. Tendían a quedarse, ¿no?, en el centro. ¿Por qué? Y porque las que se deformaban primero eran las fibras que estaban más en contacto con el rodillo. Bueno, acá las fibras que están más en contacto con la fuerza, porque al final la fuerza se hace más al centro, ¿no es cierto? Como está estirando acá, está estirando, la fuerza va a estar más en el centro, y como acá hay un rozamiento mayor, mayor que el rozamiento interno de las partículas, es decir, un rozamiento mayor entre la herramienta tráfila y el material, entonces como que se va a quedar. Bien, entonces teníamos una fuerza, como decíamos, de aplastamiento, compresión, y a su vez un estiramiento. Profe, una pregunta. Sí, Ahí la tráfila vendría a ser como un orificio cilíndrico en este caso, por ejemplo, y es como un espacio fijo, digamos, no se mueve eso. exacto, es fijo. Una tráfila que nos va a dar una relación, que es lo que vamos a buscar ahora. Es lo que vamos a tratar de diseñar, esa tráfila, en función de este diámetro y en función del D2 que nosotros queremos obtener. Ahí, a esa va a ser digamos, esa abertura, ¿no?, que estamos hablando. Ya vamos a ver la tráfila y vemos también. Bien, entonces acá aparece C. Fíjense que pi sobre 4 de 1 menos de 2 al cuadrado, esto creo que es una sección por KC. Sería la fuerza de compresión. Es decir, este KC sería la resistencia a la compresión. Esto es una sección. Y otra fuerza T sería C y T, que está relacionado a lo que decíamos recién, ¿no?, a la compresión, aplastamiento, digamos, y al estiramiento. Entonces aparecería que y el KZ de tracción. Es decir, ese KZ de tracción estaría ¿dónde? Y sería el de 2 por el área esta, ¿no? Es decir, el área que me da de 2 por el KZ. La KZ entonces resistencia a la compresión, y KC resistencia a la compresión y KZ a la tracción. Bien, para que se pueda producir este trabajo y que exista el estiramiento propiamente dicho, estas dos deberían ser iguales, ¿no?, la C y la T. Si nosotros igualamos, llegamos, hacemos el proceso temático, llegamos a un coeficiente de trasfilado. Este coeficiente de trasfilado es D al cuadrado sobre D1, está relacionando los diámetros de entrada y salida con las resistencias, respectivas resistencias que tiene cada elemento. Entonces, de esta manera, conociendo coeficiente de trasfilado para un metal determinado, esto lo conocemos para un metal determinado, y los valores de resistencia a la tracción y la compresión, es posible deducir el diámetro resultante después de un paso por la tráfila. Es decir, partimos, por ejemplo, de un diámetro de 1, vamos a saber qué obtenemos de 2. O a la inversa,
un diseño, yo quiero obtener una barra de sección circular de un diámetro determinado de 2, entonces conociendo estos valores puedo obtener el diámetro de donde tengo que partir de D2. Esto entonces sería una tráfila. Esta es una tráfila de metal duro. Acá tiene un inserto, como pueden observar ustedes, tiene un inserto. Tiene un ángulo de entrada y un ángulo de salida, es decir, un diámetro de entrada y un diámetro de salida, pero tiene el ángulo de entrada no es el mismo que el ángulo posterior, es decir, tiene dos ángulos. Es decir, ¿qué es lo que hay? El diámetro propiamente del orificio de transpilación, el largo de la parte cilíndrica, que es el largo C, es simplemente este valor, fíjense qué chico que es este valor que está acá. A ver, ahí se pinto ese valor, es C. Beta tenemos el ángulo beta, que es el ángulo de ataque, y alfa el ángulo de entrada. Y tenemos un ángulo de salida. Es decir, son todos valores que tenemos que diseñar al momento de justamente elegir la trama. Acá entonces tenemos T con una sección de S1, vamos a tener S2, y acá aparece este ángulo también, que no es el mismo ángulo que teníamos acá. Se podría comparar por ahí con alfa, pero sería otro ángulo. Bien, entonces, acá va a estar actuando una fuerza en este sentido, ¿no? O sea, sería esta R, ¿no? Bueno, en la misma figura, esta figura 2, se dan las secciones inicial y final. T el esfuerzo de tracción aplicado, que se expresa en kilos, y R sería la reacción de rozamiento normal a la generatriz del cono, de este cono de reducción. Esta forma del orificio de la tráfila es decidida siguiendo las reglas generales basadas en resultados experimentales. Para metales blandos, por ejemplo, el ángulo de ataque es largo y la parte cilíndrica del orificio es corto. Para metales duros, ángulo de ataque corto y parte cilíndrica larga. ¿Sí? Es un poco eso, si nos ponemos a ver, es un poco lógico, ¿no? Que sea así. Bueno. En la parte inferior, ahí vemos material material trasfilado, acero duro, acero blando, bronce blando, nos da justamente el ángulo beta, que ya es el ángulo de ataque, y la relación de C sobre D, es decir, el diámetro del orificio de transpilación, que es este que está acá, y C. Observen entonces que lo importante es que justamente donde se produce esto, es esa parte, se la voy a ampliar un poquito, que es C, ¿no? Y tiene que ver con el diámetro, ¿no? Es decir, esto es lo que verdaderamente me produce el trasfilado. Después habrá un cono de entrada, determinado ángulo ahí, y otro ángulo más, ¿no? Es exagerado lo que estoy haciendo, porque no lo puedo dibujar bien. Y bueno, después habrá, por supuesto, que un ángulo de salida. Pero fundamentalmente tenemos que
ver, este valor es la relación que me da, ¿no? De C y este diámetro que es D. Ese diámetro es D. Bien. ¿Alguna pregunta de esto? Recién me preguntaste, creo que Medrano me parece que hizo una consulta sobre la tráfila. Sí, pero ahí con el Sí, dibujo se dejó ahí. está más o menos empleado. Bueno, Sí. entonces quede claro acá, fíjense, nosotros hemos estado hablando de herramientas y eso. Bueno, la herramienta nuestra, poder poner una pregunta de examen. ¿Cuál es la herramienta del trasfilado? Y la herramienta del trasfilado es la tráfila. Claro, uno pierde el concepto, uno tiene el concepto de herramienta cuando vemos eh, arranque de virutas, ¿no es cierto? Pero si nos ponemos a observar, este es otro tipo de herramienta, no deja de ser una herramienta, y también estamos hablando de ángulos de corte y esfuerzo. Y decimos también cómo tiene que ser para materiales blandos y para materiales duros. Bueno, por el caso de la fabricación de los alambres, ¿por qué está justamente acá fabricación de alambres? Y porque se hace por este método, perfilado. Es decir, estirado de las varillas, obligando a pasar entonces por la tráfila que presenta un agujero, como vimos, tronco cónico. Entonces es necesario un esfuerzo de tracción en el extremo de la varilla. Esta disminución se va a hacer por pasos sucesivos. Grandes cantidades de alambre son recubiertos con cobre o zinc, de acuerdo a la aplicación que se va a hacer. Entonces hay que hacer un proceso, ¿no? Para prevenir la oxidación, por ejemplo, recubriéndolo con galvanizado. Es decir, no solamente puesta el alambre, sino se hacen algunos procesos para recubrir. También se pueden con alambres, existen máquinas especiales que se confeccionan haciendo tejido de alambre de diversas formas y dibujos. Tejidos de este tipo dan lugar a finuras de malla tan apretadas que pueden llegar a retener el agua. Esto por decir lo que se puede llegar a lograr tejido, ¿cierto? Tejido para hacer una malla determinada. Bueno, entonces se obtiene por estirado, de forma continua, por una serie de hileras sucesivas, este es el caso del alambre más fino. Esto se hace con lubricación, que hace justamente, hay que tener una acción de refrigerador, ¿no? Entonces este alambre se enrolla automáticamente a velocidades grandes, se obtiene así un rollo de, por ejemplo, 250 kilos de peso, que se cuelga en transportadores sin fin para provocar después un enfriamiento natural al aire libre. También, ¿sí? Como digo, se tiene que tener en cuenta el tipo de alambre que vamos a tener en cuanto al material. Si es un alambre para resortes, muy distinto a los componentes de aleación que va a tener en su origen el material para justamente las propiedades que deseamos, ¿no? Bueno, lo más común, hay definiciones que sean, bueno, el alambre trasfilado seco, es el alambre obtenido por trasfilado sin lubricación, esto lo van a encontrar por ahí en la parte comercial. Alambre trasfilado en húmedo, el alambre de acero grueso, presenta una sección circular en este caso, hasta de 13 milímetros de diámetro, un alambre bastante grueso, obtenido por trasfilado de barras o rollos laminados previa desoxidación. La materia prima obtenida de este caso se denomina alambrón. Del alambrón obtenemos el alambre grueso. Es decir, después del alambrón tenemos el alambre grueso, pero trasfilado, ¿no? De 2 a 13 milímetros. El alambre de acero redondo fino es un alambre de sección circular de menos de 2 milímetros. Y el alambre de acero perfilado es un alambre que presenta sección distinta a la circular. ¿Cómo se clasifican? Bueno, ahí la IRA en la 563 clasifica los alambres de acero, es una nomenclatura general. El alambre natural, obtenido por trasfilado, sin ningún tratamiento. Un recocido, pero justamente de igual modo, pero con un tratamiento. El liso, no tiene recubrimiento superficial. El alambre normalizado, de igual modo, recocido y luego enfriado muy lentamente. También para distintas aplicaciones.
Y el alambre encapado es un procedimiento especial en lo que se recubre con una capa, por ejemplo, de cobre, estaño, zinc, etc. Eso se llama alambre encapado. Bueno, también obtenemos, aquí ya podemos ver la máquina, la instalación de trafilado, ¿no? En la construcción de máquinas también ustedes saben necesitan para determinadas aplicaciones barras de sección circular, a veces cuadradas hexagonales, con formas definidas y regulares que no pueden conseguirse por la animación en caliente y que tampoco resulta económico y a veces imposible trabajarlas en máquinas de herramientas. Entonces se hacen por este proceso. Acá podemos observar. Bueno, acá hago una aclaración. Yo diría que el consumo principal que hay de material que vamos a tener en elementos de máquina va a ser justamente esto que estamos acá, con materiales, ¿no? Barras de sección circular o cuadrada o hexagonal, que no van a ser acero de construcción 1200 veces, no van a ser 1200 con un coeficiente de seguridad, sino que va a ser otros aceros que vamos a ver que van a ser distintos para cada aplicación. ¿Y de dónde van a venir en general de este proceso? ¿No? Bien, y acá aprovechamos para ver entonces justamente la instalación. Observen más o menos en esta escala el tamaño de la herramienta, las secciones que estamos trasladando y el tamaño de la máquina. Entonces tenemos una mordaza, una pinza que toma la pieza, es decir, al material, y después todo un mecanismo, esto es un mecanismo de enganche, 3, una cadena articulada, una barra, o sea, la barra B sería la que estamos trabajando, y seguramente habrá un tren reductor bastante importante para que esto se haga con una velocidad determinada, ¿no? Es decir, la fuerza T que veíamos recién es una fuerza bastante importante, por lo tanto, habrá que poner reductores de velocidad para disminuir el número de revoluciones del motor, seguramente, que está haciendo funcionar este sistema. Esto también se calcula de manera que no solamente una tráfila, sino pueden haber 2, 3 o 4 unidades de tráfila para lograr la sección determinada. Recordemos que esto, vuelvo para atrás, aquí tenemos unas relaciones K, este valor K, y unas relaciones del valor de C sobre D y beta. Si esto no nos da, tendremos que nos da para obtener la sección que nosotros deseamos al final, tendremos que poner otra tráfico, ¿no? En concordancia con esas restricciones que tenemos. Otra operación que podemos realizar es el trafilado en frío de tubos de acero sin costura. Los tubos de acero sin costura, tenidos por laminado en caliente, es un procedimiento que se llama Mannesmann, que lo vamos a ver enseguida, no siempre pueden ser utilizados directamente en la industria. En ciertas aplicaciones se exigen dimensiones de sección estrictamente exactas, o bien superficies lisas o diámetros más reducidos, o características mecánicas especiales que solo le confiere el estirado frío. Es decir, obligatoriamente tenemos que, después del procedimiento Mannesmann, no hay otra manera de conferirle ciertas propiedades como puede ser el terminado superficial con tolerancias estrictas o también ciertas características mecánicas que no las vamos a obtener con el procedimiento Mannesmann u otros procedimientos que vamos a ver también para la realización de tubos. Entonces, estos tubos, por este procedimiento, se aplican especialmente para la conducción de fluidos a altas temperaturas o altas presiones, por lo tanto las exigencias, como digo, son distintas.
Acá podemos ver una hilera, entonces también se llama hilera esta herramienta, para el trasfilado de tubo, donde aparece primero un redondeamiento, así se llama, redondeamiento en esta parte, la parte cilíndrica B, esa que habíamos visto anteriormente, que es muy chica en realidad, C, la parte troncocónica, y después un redondeamiento de entrada. Siempre la boca es mucho más amplia que después la salida. Bueno, acá para hacer este proceso tendrá que colocarse un mandril para provocar justamente el agujero, ¿no? O sea, en realidad de este lado estaría de este lado. ¿Estaría bien ahí? Estamos estirando. ¿Qué les parece? Acá están los mandriles. El mandril A es un largo, el B sería más corto y el C sería un mandril flotante. Bien. Con esto entonces a la salida, lo que vamos a obtener entonces sería un tubo, es decir, una barra hueca. Ya que estamos con ese tema, vamos a pasar a la laminación de tubos. Olvidémonos del trasfilado y ahora vamos a ver cómo obtenemos los tubos. Una pregunta. En ¿Sí? el trasfilado ahí no me quedó muy claro. Eso, los tubos, yo sé, el tubo ya está creado. O sea, ya es un tubo laminado en caliente que después lo pasan por una trasfiladora. Claro, exacto. Ah, Claro. bien, bien. Porque en el procedimiento Mannesmann es un proceso donde se hace el hueco justamente, ¿no? Entonces acá ponemos esta hilera, es decir, este mandril, para darle justamente la sección que nosotros necesitamos, ¿no? Es decir, lo que estamos haciendo acá es darle condiciones de resistencia y condiciones de terminación superficial que solamente nos puede dar el trasfilado. Porque no nos olvidemos que una operación en frío. Bien, olvidándonos de eso entonces, vamos a ver cómo hacemos para fabricar tubos. Hemos fabricado perfiles en caliente, ¿no? Distintos tipos, etcétera, pero ahora, bueno, cómo se fabrican los tubos, ¿no? Bueno, los tubos en los servicios de agua, gas, drenajes y cloacas, en todos los edificios para habitaciones industriales, requieren enormes cantidades de tuberías, así como también para la conducción de calderas, locomotoras, para la industria del petróleo y también para el gas. ¿Cuáles son los procesos que vamos a ver nosotros? Tubos laminados y soldados sin costura, los tubos perforados sin costura y los centrifugados. Los tubos laminados, entonces, y soldados sin costura, perforados y tubos, con costura, los perforados sin costura y los tubos centrifugados. Bueno, acá a la izquierda se puede ver más o menos una instalación en donde se observa el material tecnológico, metalúrgico de partida. Y aquí a la derecha se puede observar justamente los rodillos. Esto es un sistema continuo. Los rodillos de los cuales se puede obtener un tubo justamente con la varilla interior para darnos el diámetro. Es decir, esto se va con rodillos adecuados, se va formando la sección y después se suelda, ¿no? Eso se llama con costura. Estos laminados y soldados con soldadura, puede ser soldadura a presión, con soldadura oxiacetilénica o con soldadura por resistencia eléctrica. Cualquiera de esas se puede hacer. Es decir, se puede partir de una sección 1, se hará la parte 2 y después se llegará a la 3. Y se podrá, después se soldará, ¿no? Es decir, por ejemplo, acá en el horno de calentamiento se viene la planchuela, la primera parte, los rodillos, C1, C2, producirán una deformación, como muestra la figura, de esta planchuela, y en la estación 2 se producirá, teniendo C3 y C4, el cierre completo, y posteriormente, o sea, acá ya sale el tubo, pero después se tendrá que soldar, por cualquiera de los métodos, ¿no? O sea,
o con resistencia eléctrica. Para el caso de los tubos sin costura, pueden ser tubos perforados o también por el procedimiento de punzonado jerárquico. En este procedimiento, ¿qué se hace? Pues se toma el lingote de acero de sección cuadrada, calentado a la temperatura del blanco fundente, se lo introduce en una matriz. Esta matriz está formada por una cavidad cilíndrica, construida especialmente para extraer con facilidad el material que se utiliza. Y se hace penetrar en ella un punzón cilíndrico accionado hidráulicamente. Esta es una operación similar al embutido en caliente. ¿Recuerdan el embutido en caliente? Bueno, este sería el procedimiento similar al que ve. Entonces, ¿qué obtenemos con esto? Una pieza cilíndrica hueca con un fondo de reducido espesor. Luego este fondo se punzona con otra matriz y como resultado obtenemos un cilindro hueco de paredes gruesas, que después se va a someter a otras operaciones. ¿Para qué? Y para aumentar su longitud y adelgazar ese espesor de las paredes. Acá, no sé si está la figura 432, no me importa. No debe ser una figura que se vea muy bien. Bueno, este procedimiento, es decir, que acá obtenemos un cilindro hueco, pero las paredes son gruesas. Entonces después, con otro proceso, lo que hacemos sería estirarlo, darle mayor longitud, pero con un menor espesor de pared. El procedimiento Mahnemann, empleado laminadores especiales. El primero lo que produce es una perforación de la barra cilíndrica maciza que se usa para formar el tubo, obteniéndose una barra cilíndrica hueca de espesor grande, que lo obtenemos a través de este principio en que se basa la fabricación de los tubos sin costura. Es un rodillo de tronco cónico, como podemos observar, tronco cónico, que están girando, pero a su vez de estar girando, tienen entre ellos un ángulo. Acá hay un ángulo alfa de cruce. Lo que hace este ángulo justamente hace que el cilindro vaya introduciéndose justamente en esta, el cilindro, la barra, se vaya introduciendo, vaya girando, ¿no es cierto? Se vaya girando y vaya produciendo este proceso, ¿no? Por acá hay varias imágenes que se pueden ver. La segunda operación que se hace en el tubo sin costura es un procedimiento que se llama paso del peregrino. En este paso del peregrino se aumenta la longitud del tubo y se reduce el espesor, igual que anteriormente, a las dimensiones exigidas. Bueno, acá entonces se puede observar un poquito mejor en esta figura de la izquierda, en donde tenemos la zona de entrada, que provoca estos rodillos que están girando con un ángulo distinto, la zona de apertura de fisura que se llama. Lo que se hace acá en esta punta es romper, justamente se hace una fisura, rompe el material y comienza a abrirse para hacer el hueco que necesitamos. Y después tenemos la zona de laminación oblicua. Observen que casi que es un proceso, podríamos decir, similar al trafilado, pero bueno, digamos, el trafilado de un tubo, sería, ¿no es cierto? Pero tiene un poco que ver con eso también, ¿no? Lo que pasa es que aquí estamos reduciendo la sección, estamos haciendo pasar este material, que es cilíndrico, la barra, y la estamos perforando, ¿no? Es decir, sumaríamos una perforación. Acá en esta figura se ve una biografía, lo pueden ver bien. Esto sería un equipo de ensayo de desgaste en la perforación Mahnemann en un laboratorio. Es decir, acá se está ensayando justamente este perforador que debe tener las dimensiones
acorde, ¿no? Porque esta no debe ser la herramienta. Entonces tendrá también una entrada, ángulo de entrada y después otro ángulo. Bueno, acá se puede ver en esta otra la deformación plástica de la matriz de los mandriles a altas temperaturas. Bueno, estos son observados al microscopio cómo se verían las puntas de este matriz, ¿no? de este mandril, ¿no? O sea, la deformación plástica que se va a producir ahí, justamente también por las temperaturas, ¿no? ¿Se entiende entonces este proceso? ¿Alguna duda? Profe, si no mal entendí, lo que se hace es meter el cilindro macizo y con esos rodillos se lo va haciendo avanzar debido al ángulo que tienen así cruzado. Y Claro, con la, acá lo la vemos. herramienta que está a la derecha se va haciendo el agujero. Claro, a Ah, ver, ahí en esta está, claro. diapositiva lo vemos. Acá, mira. Partimos de A. Este es igual prácticamente. Lo que pasa es que este es un proceso ya continuo. Porque recién dijimos que al proceso Mahnemann tenemos que agregarle el paso del peregrino para reducir la longitud del tubo y el espesor, ¿no es cierto? Bueno, este es un proceso igual al Mahnemann, pero no es es, digamos, sin interrupción. Entonces, la barra maciza, perforada, laminada y calibrada, hasta reducir el espesor de las paredes. A sería la barra cilíndrica maciza, el rodillo perforador, B, estos son rodillos perforadores. Después tenemos los rodillos laminadores, los rodillos reguladores, los rodillos calibradores, para llegar a la sección final. Este tubo ya está directamente con la medida, con la resistencia que nosotros necesitamos. Este sería un proceso continuo, por eso dice un seamless process, un proceso sin interrupción. Entonces, prácticamente el perforado se hace en B sería lo que es Mahnemann, y el resto sigue en caliente, por supuesto, pero fíjense que ya es muy distinto los calibradores que tienen adentro, muy distintos. Acá se ve un poquito mejor la forma que tienen, justamente para dar, porque ya el tubo está hecho, entonces no hace falta que tenga esta forma de punta acá, esta punta para romper, hacer una grieta ahí en ese punto, romper y hacer una grieta, que después esa grieta se va a transformar justamente lo que deseamos de que se haga la grieta, ¿no? Entonces esa grieta se va a comenzar a abrir y va a formar el tubo. Bueno, en este caso, ya en la parte C, la punta tiene que ser distinta, porque lo que necesitamos es que esta punta justamente calibre la dimensión interior final. Los rodillos, bueno, en este caso pueden ser iguales. En este caso, en el C, lo que estamos colocando son rodillos laminadores, es decir, nos están laminando eh, la parte exterior. Y D serían reguladores. Fíjense que estos D, también los cilindros, tienen una rotación, pero a su vez tienen una inclinación. Están inclinados, es decir, B y D, similar al Mahnemann, y lo que nos están haciendo es una calibración en D, una calibración interior. Y después vendrá el E, que es una calibración final, ¿no es cierto? Para llevarlo perfectamente a la dimensión que necesitábamos, por si en estos procesos anteriores han habido algún problemita, ¿no?, de calibración, de tolerancia, para asegurarnos una terminación acorde a lo que nosotros necesitamos. Bueno, por el caso del tubo sin costura, está el procedimiento Mahnemann-Kalmes. En nuestro país se realiza en Campana, en la ciudad de Campana, en Buenos Aires, en el establecimiento Tenaris, al cual nosotros, como yo les comentaba en la otra clase,
con la facultad hemos realizado una visita y vimos realmente el proceso, todos estos procesos que estamos viendo lo hemos visto en forma, podríamos decir, en vivo, en forma personal, justamente con alumnos de los cursos de ustedes. Es interesante ir a verlo porque son instalaciones muy grandes, ¿no? Prácticamente estuvimos, bueno, acá para ver la explicación de tubo mediodía, en donde se ve la constitución del acero primero, la mezcla de todos los materiales del acero, el acero líquido, y bueno, cómo va la colada continua, que se hacen los tochos o los redondos, y posterior pasa a la laminación o al procedimiento de Temaneman. Ya vamos a ver unos videos de esto. Bien, entonces una barra de acero, Profe, calentada a temperatura del rojo, sí. ¿eso en años posteriores se va a seguir haciendo o fue una exclusividad que se hizo un solo año? Bueno, eso yo te explico, un poco depende. Primero que la facultad no tiene dinero, mucho dinero para hacer estos viajes. Son viajes caros. Hay que conseguir la mayor cantidad de alumnos posible. Hay que hacerlo con alumnos que ya han visto esta materia, como son ustedes, porque lo ideal sería por ahí en cuarto año. Esta materia, recuerden que hace unos años estaba en cuarto año, entonces ya los chicos tenían otros conocimientos también. Y se hace justamente cuando ya hemos terminado esto. Es más, para hacer la visita, ellos te mandan unos videos para que nosotros les mostremos a los alumnos antes de ir los videos para que conozcan el proceso. Es decir, un poco no hace falta porque yo ya les estoy diciendo cómo son los procesos, ¿no? Es decir, van bien informados en esto ustedes. Entonces, en eso no hay mayor problema. El tema, el primer año lo pudimos hacer, fuimos alrededor de 20, los chicos consiguieron su dinero en forma particular también, ¿no es cierto? Haciendo empanadas, qué sé yo, bueno, siempre se puede conseguir dinero. Pero, ¿qué hicimos? No solamente visitamos Tenaris, sino también Tenaris, sino también Ternium, que es donde se hacen los planchones. Yo les comenté la otra clase, ¿no? Es decir, donde se hacen los planchones, donde se hacen los perfiles, las láminas en caliente, todo eso que bueno, ahí estamos un día. Si se almuerza dentro de la planta, ahí te dan el almuerzo en la planta, y va en un colectivo. Adentro de la planta tienen que andar en colectivo. Bueno, esto se hace entonces, como te digo, con voluntad un poco los alumnos, consiguiendo el dinero, y toda la logística se encargaron los alumnos. Yo me encargué de pedir los permisos y hablar con esto de Techín, así que hablé con el jefe de recursos humanos de Techín y todos los contactos que uno tiene. Entonces con eso conseguí la visita y los chicos se encargaron del colectivo, entonces de los hoteles. Hay que una noche de hotel prácticamente nada más. Y bueno, ahí salió el costo y este curso, bueno, eran como 20 chicos, 20 y algo. Éramos como casi 30 chicos que ya habían cursado esta materia. Se consideraron a unos alumnos de quinto, que estaban en quinto. Y bueno, hicimos el viaje, fuimos con otro profesor también. Salimos, como yo les repito, la otra clase un poco también se lo dije. Salimos un miércoles a la tarde y volvimos un sábado en la mañana. Bueno, al otro año las condiciones económicas no eran las mejores, y hice todo el trámite de la visita y resulta que faltando 5 o 6 días se bajaron 2 chicos, en este caso éramos 15 nada más, 15, 16, porque hay que ver el tamaño del vehículo que va también. Una combi puede ser 18 o 20, ahí podemos ir tranquilos. Nos fuimos en un colectivo grande, cuando hubiéramos 30, sí, fuimos 30, en un colectivo de doble piso. Abajo íbamos 2, 3 o 4, sobró lugar. Bueno, pero en esta vuelta habíamos conseguido una combi para 18, es un viaje largo,
hay que ir cómodo, no podemos tampoco ir en cualquier vehículo. Bueno, faltando 5 días, es más, había conseguido una visita en Toyota, porque Toyota está ahí cerquita en Zárate, pasamos al frente. Entonces hablé con la gente encargada también de Toyota, y en Toyota se hace una visita que dura 2 horas, es una visita que se hace para todo público, no hace una visita especial. Así que también más o menos concatené los horarios, y saliendo, por ejemplo, de Tenaris a la 1, a las 2, a las 3 creo que tenían la última visita en Toyota, está ahí nomás, en 1 hora estamos, 30 minutos estamos. Entonces había conseguido una visita en Toyota, a las 3 de la tarde hasta las 5. Y a las 5 del viernes partiríamos a casa para San Rafael. Bueno, ¿qué pasó? Faltando 5 días, como repito, se bajaron 3 chicos porque no consiguieron el dinero, y ya éramos 10, creo que éramos 10. Me parece que llegamos a 9. Así que económicamente se nos iba muy caro a cada uno. Se supone que eran, en ese momento, estoy hablando de 2 años atrás, antes de la pandemia, eran, por ejemplo, 4.000 pesos, se nos iba a 6.000. Y ya los chicos no pudieron, así que bueno, tuve que avisar que no iba. Así que bueno. Profe, ¿y este año hay posibilidad de hacer algún tipo de visita o está todo cancelado No, para este hacer? año he estado haciendo unos contactos y no, por el tema, ni siquiera en las mismas empresas todavía tienen problemas con sus empleados, ¿no? Hay algunos empleados que tienen, por ejemplo, mayor de 60 años y eso, y tienen Claro. restricciones para ir, así que no, todavía no. Pero bueno, el año que viene la podemos hacer, juntar los alumnos del año que viene, ¿no es cierto? Si no sigue la pandemia, ¿no? Juntar los alumnos y podemos ir a hacer la visita a IMSA Mendoza, y visitamos 3, 5 talleres, y después también por ahí, si se consigue el dinero, podemos ir a Buenos Aires. Yo no tengo problema, estoy dispuesto a hacerlo. Lo que es difícil a veces es justamente conseguir, les voy a ser sincero, profesores que nos acompañen, ¿no? Cada uno tiene sus labores, y eso cuesta un poco a veces. Pero bueno, yo no tengo problema. Siempre es conveniente que vayan 2 profesores. Por las dudas que alguno tengamos un problema, está el otro, ¿no? Pero bueno, siempre hay alguno, siempre conseguimos uno. Así que eso, ustedes el año que viene vamos a estar en cuarto, este, me van a tener a mí en el elemento de máquina, así que vamos a estar en contacto. Por ahí, si esta pandemia no sigue, podemos organizar ese viaje, ¿no? No hay problema. Estaría buenísimo. Pasa que justamente nosotros somos una camada que nunca salió a ningún lado. No Bueno, hemos hecho ninguna visita. ninguna visita. Bueno, yo quieren que les diga una cosa. Muchos de los chicos que fueron me dijeron lo mismo. Hace 4 años que te estoy diciendo, prácticamente. Claro. Porque un año no pudimos ir porque no se consiguió la plata, y ya estaba todo armado. Yo tenía todo armado, pero no pudimos ir. Y inclusive en el lugar te dan el almuerzo, ¿no? El almuerzo, y apenas llegas, la visita empieza a las 9 de la mañana, te dan el desayuno, te explican más o menos lo que vamos a recorrer, y de ahí comenzamos a recorrer, después te dan almuerzo, y terminamos a las 5 de la tarde, así que ahí nos vamos a un hotel, cenamos tranquilo, y al otro día temprano ya tenemos la visita a las otras empresas y volvemos. Así, prácticamente es una noche de hotel. Así que, bueno, inclusive llegamos antes, por ejemplo, a Tenares, a Termios ahí, Termios en San Nicolás. Primero fuimos a San Nicolás, y bueno, pudimos antes de iniciar la visita, porque llegamos 1 hora casi antes, 1 hora y media antes. Así que nos fuimos ahí a San Nicolás, de paso lo que son, digamos, de la religión católica, y los que no también, porque fuimos al santuario, ¿no es cierto?, que está en San Nicolás. Así que visitamos el santuario y después fuimos a la visita. Bueno, también un poco de turismo, ¿no? Bueno, eso sí, eso que ustedes dicen, les ha pasado también a otros chicos. Así que, bueno, vamos a tratar en todo caso el año que viene, ustedes háganme recordar, y si está todo habilitado, con los chicos de tercero y ustedes,
podemos armar un viaje a Mendoza. Entonces, y por ahí, ¿por qué no? Porque ya vamos a hacer quizá ya 20 y algo, entonces podemos hacer un viaje también a Buenos Aires, ¿no? Háganme acordar el año que viene, ¿no? Vamos a estar atentos, yo calculo que este virus se va a terminar, así que podemos hacer la visita. De todas maneras, yo les voy a presentar, cuando terminemos todo el proceso de teoría, nos vamos a dedicar a una clase, estoy armando unas visitas virtuales. Es como si estuviéramos en la visita, no sé si me explico. Es decir, un recorrido por distintos talleres, ¿no? Por supuesto, no es lo mismo que ir personalmente, pero bueno, vamos a tratar con buena predisposición de simular, estoy armando ahí con unos videos, simular una visita. Bueno, entonces todo en Campana, en Tenaris, se hace este tipo de procedimiento, se ahueca la barra y después se hace girar, ¿no es cierto? Y se calibra posteriormente, se hace el caño y se calibra. Para lograr un espesor calibrado de acuerdo a las necesidades que requiere la aplicación y una perfecta terminación, existe lo que es el procedimiento del paso del Pellegrini. Acá observen bien las figuras. Por eso en esta materia nosotros tenemos que ser observadores y, como decía al principio cuando empezamos, con el tema de las cadenas cinemáticas, por dónde ingresa el movimiento, por dónde sale. Bueno, acá tenemos que ser observadores, por ejemplo, de los cilindros, en este caso, ¿no? Observen que el cilindro es como que tiene acá, está descentrado. Y acá también. Bueno, observen acá que, miren, el cilindro tiene ahí, ¿no es cierto? Ese es el diámetro. Pero a su vez tiene otro acá, fíjense que tiene otro diámetro que es el que va produciendo justamente la disminución de el espesor, ¿eh? Hay un espesor final. Lógico que tiene una varilla en el centro, ¿no? Una varilla calibrada al espesor, al diámetro que nosotros necesitamos. Bueno, ¿y cómo produzco esto? Observen acá se puede observar un poquito mejor, ¿no? ¿Cómo se produce esto? Esto tiene un movimiento de vaivén. Observen acá, una biela manivela. Es decir, por eso se llama paso del Pellegrini. Se parte un lingote cilíndrico perforado previamente mediante el método Kernan o de un tubo previamente obtenido por el Mann. Se somete el tubo groseramente terminado, es decir, acá sí, ¿no? Con un espesor grosero que no se usa, a una operación de laminado capaz de darle el diámetro exterior o interior requerido, así como una calibración del espesor de su pared. Este sería el paso del Pellegrini. Es decir, que el tubo ingresa, se lo lamina y vuelve hacia atrás. Es decir, 2 pasos para adelante y 1 paso para atrás. Ese es el paso del peregrino, así se llama, el peregrino que hacían las procesiones, estos peregrinos hacían 2 pasos para adelante y 1 paso para atrás. Esto un poco, por eso se llama así. En realidad lo que hace esto es 2 pasos, van como que vuelve hacia atrás, ¿no? Porque acá fíjense que tiene un movimiento alternativo, ¿no? Es decir, esto gira en un momento para un lado y después gira para otro lado, como se figura acá, ¿ven? Entonces, esa justamente, este ahuecado que tiene acá el cilindro, me provoca esa cuestión que yo necesito. Fíjense que acá tiene, miren cómo es la sección, ahí, y cómo es en el centro, está actuando. Ven que tiene va cambiando la sección del mismo en su perímetro, para justamente hacer este proceso de vaivén. Bueno, entonces lo que hace es una parte del cilindro, me lo aplasta, digamos, o sea, hace el procedimiento de
laminado y después vuelve y hace la otra parte, el cilindro vuelve y me va haciendo la otra parte del tubo. Es decir, lo que va trabajando es la máquina. Acá se puede ver entonces las distintas estaciones, la parte inferior y todo lo que es la máquina. Acá, evidentemente, es un reactor bastante importante para obtener una velocidad grande. Bueno, hay un procedimiento que es de laminación radial. Esto es para tubos grandes, diámetro entre 600 y 1300. Esto se hace con que, bueno, esto sí ya pasa a ser casi un proceso de forjado, porque hay rodillos interiores y rodillos exteriores que van reduciendo el espesor del tubo. Por supuesto, están convenientemente apoyados nosotros sobre rodillos que se van expandiendo. Hasta 10 metros de largo, tubos de diámetro grande, y 10 metros de largo, por ejemplo, y bueno, ¿en qué se utiliza? Y para el caso de las calderas, por ejemplo. Y se parte de lingotes huecos, que se han fundido, o que se han devastado, ¿no es cierto?, de forja, y estos pueden llegar a 20 toneladas, bastante importante. Lo que se hace entonces, como digo, laminadores, rodillos convenientemente ubicados por afuera y por dentro, lo que van haciendo girar y obtendrán un diámetro mayor, ¿no?, del tubo. O sea, tubos que estamos hablando de 600 hasta 1300 milímetros, y para aplicaciones que requieren que sean tubos justamente no soldados, ¿cierto? Hoy con los procesos de soldadura se pueden hacer prácticamente las calderas y demás sin ningún problema. No es necesario por ahí que esto sea sin costura. La planta Siderar, que es una empresa también que hace este tipo de productos metalúrgicos, fabrica hojalata. Las hojalatas son para envases. ¿Qué es lo que es? Bueno, un acero revestido con estaño de alta pureza, se hace por deposición electrolítica, y la hojalata es para productos alimenticios, aerosoles, pintura, etc. Electrocincado, esto es un laminado en frío cubierto con zinc. ¿Para qué? Para resistir a la corrosión. En la parte de automotriz también, y en la parte de artículos del hogar de la industria, como pueden llegar a ser chapas que se utilizan a lo mejor en las heladeras o en la ropa automática. El galvanizado de zinc calvo, estos son aceros revestidos con zinc, aluminio de alta pureza. Estos son un poquito mejor que los anteriores, tienen un alto grado de resistencia a la corrosión, también para la construcción, línea blanca y automotriz. Línea blanca es lo que yo decía recién. En otras partes de un lavarropa, por ejemplo una heladera o una cocina, se puede utilizar esto. También, como ustedes pueden ver, algunos son pintados, ¿no? Son prepintados con aceros galvanizados, electrocincados, para la industria de la construcción también, y artículos del hogar en donde hay ese pintado. Y bueno, y el conformado es a partir de los productos de acero revestidos, como galvanizados, cincales, prepintados, etc. Se logran, o sea, conformado para construcción de qué, y bueno, de tejados metálicos, paneles, cubiertas, revestimientos laterales, edificios, y en general para la construcción. No solamente son las chapas de acero, sino también galvanizadas, y se utilizan también pintado, ¿no? Se hace un conformado después de que sea prepintado o pintado o galvanizado. Bueno, esto es un poco la bibliografía en la cual nos hemos estado basando para obtener este power y ver lo que ustedes tienen que estudiar. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta de esto. Profe, Si no, a mí me quedó una duda. Sí. No recuerdo la imagen, si puedo poner el PowerPoint de vuelta.
Ahí lo. Era uno de los últimos que vimos. Ahí ese. Es el del paso de peregrino. Yo no Sí. pude entender la parte de la imagen que está a la izquierda de los radios que son distintos. Eso no lo entendí. Ah, este que está acá. Ajá, eso. Y tendría que mostrártelo con una figura, no la tengo. Esto tenemos que verlo con una figura. A ver, Sí. es como que el diámetro va variando. Acá están. Es como que está descentrado, podríamos decir. Estos rodillos, fíjate, giran en un sentido, aplastan, ¿no? Y en Sí. el otro sentido, porque el diámetro, a medida que va girando, como el diámetro va variando, el rodillo va girando y va aplastando, ¿sí? Pero hasta la mitad. Después vuelve para atrás, pasa el tubo y vuelve a ir apretando para ir disminuyendo la sección esta que está acá. Sí, yo tenía una imagen ahí, a ver si ya la podemos. Ya, a ver si. Vamos a ir pasando la. ¿Qué es? Voy a ir pasando unos. A ver, un video. Unos videitos, así ya terminamos con esto, porque ya va a empezar el profe. Hacemos un descanso y hacemos. Voy a pasar unos videos de las plantas estas, de estos procesos. Y tengo uno ahí del paso del peregrino, ¿no? Vamos a poner. Sí, porque así con el dibujo es un toque complicado. No, es que están ahí, es que yo tenía otra imagen que no la puse, tenía que haberla puesto en el Power. ¿Mm? Tenía que haberla puesto ahí en el Power, no la puse. Este, vamos a dejar de compartir, aprovecho, toma asistencia y pasamos a ver unos videitos para un poco entender esto que hemos estado viendo, ¿eh? Ahí vamos, a ver si me aparece. Usted sabe que no puedo, abrir el video, pero a ver si usted se los pasa, a ver si lo pueden buscar en internet. Y me comparte en pantalla. Yo ahí encontré un video, profe, de la fabricación de un tubo sin costura, con paso de Sí, peregrino, y se ve más o menos, pero se ve. ¿se ve? Bueno, acá les paso, les voy a compartir pantalla, a ver si ustedes pueden, mientras yo busco otro video, a ver esta dirección, a ver si, no sé si es una dirección, pero a lo mejor la copiamos y la pegamos en internet, la podemos llegar a obtener. A ver, esperen un poquito. Por supuesto que no está en castellano, pero a ver si con ese dato lo podemos hacer. A mí me parecía que yo no podía ver esto. Ahí estoy compartiendo pantalla, ¿no?
Miren, Sí, sí. ¿están viendo la pantalla ustedes ahí? Sí. Tienen eso que está en Yugoslavia, no sé en qué idioma está. Pero a lo mejor copiando esto y poniéndolo en, a ver si lo puedo poner en Google, a ver si me lo tomo. No, no lo veo. No lo copio. Si no lo puedes subir ahí al chat del Teams ¿Lo copio y lo pego? o lo arrastras, no estoy seguro, pero creo que se puede. A ver, ¿lo puedo arrastrar? A ver, veamos. Está mucha. Ahí Ahí está, está, ahí se está subiendo. ahí está. Ahora les paso el otro también. Ahí fue, ¿no? ¿Lo tienen? Ese puede ser. Todavía se está subiendo. Cuando se llene la barra verde lo vamos a poder descargar. Ah, bueno, ahí está para ponerlo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo anda, ingeniero? Hola, profe, ¿cómo le va? Bien, bien. ¿Usted? Bien, bien. Ahí es el mismo, me parece. Bueno, bien, ingeniero, Ahí ¿cómo cuando, está? Fíjense si podemos hacer algo, si no les voy pasando otros videos. Eh, estamos, les paso unos videitos a los chicos y empieza usted, profe. Bueno, no hay problema. Ahí estamos viendo. profe, ahí los videos que está subiendo hay dos que son iguales. El de abajo que tiene la barrita verde, apriétele Sí. la X, así se cancela, y queda el otro, y para subirlo tiene que poner ahí en la barra del mensaje cualquier cosa, una letra o lo que sea. Ahí Ah, donde bien. dice escribe un mensaje Ahí nuevo, es. Va. Va, chico. ahí está. Yo en el power tendría que haber puesto. Fíjense que acá dice paso el peregrino en soldadura. Ustedes están viendo la pantalla, ¿no? O sea, yo quiero que vean el rodillo ese que no lo puedo ver. Miren, acá en este gráfico ahí se puede ver un poquito, ¿no? Es un poco lo mismo, pero yo quería que vieran los rodillos. No me acuerdo, en una bibliografía que teníamos se ve bien el rodillo. No sé si por ahí el profe tiene ahí una foto del rodillo del paso del peregrino. Ahí la busco. Yo no me acuerdo, en un libro estaba y no, yo no lo he puesto en el. Mira, acá está la figura que nosotros vimos recién. Y acá hay una figura, esta. ¿Lo alcanzan a ver ahí? ¿Ven cómo son los rodillos? No sé si se lo ven. Ahí en el video que pasó, profe, se ve re bien cómo son. Ah, bien. Ah, ¿anduvo el video? Sí, lo ¿Lo descargamos podés ahí del chat compartir? y se puede ver. ¿Lo podés compartir? A ver, ahí lo pongo.
Yo te autorizo a ver compartir pantalla. O me parece que ya está autorizado. Dígame cuando se ve. Yo dejo de compartir. Ahí se ven. Ahí se ven. ¿Lo están viendo todos, chicos? Sí, sí. Bien. Ahí justo se ve como la calanadura esa que tiene es como que se va haciendo más grande. Exacto. Ahí se puede ver bien, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Claro. Bueno, este video justamente yo lo tenía, ahora no puedo. En todo caso, si lo podés bajar, Sí, y, y lo paso al grupo. ajá, bajalo y lo pasás al grupo y así yo lo incorporo acá de vuelta, porque no sé qué pasó, que no lo puedo. A lo mejor hay que abrirlo con otro archivo, ¿viste? Ahí igual tiene un formato medio raro, lo transformo y lo paso. Dale. Bueno. Ahí terminó, ahí se paró, no sé qué pasó. Ah, ahí lo pongo de vuelta. Pensé que era eso nomás. Ahí lo pongo. Profe, o sea que el caño entra por un lado y sale por el otro de la máquina. Claro, sí, sí. Acá tengo el dibujo del Pesano, si lo quieren ver después. Ajá, bueno, ¿Y cómo es que se sostiene la guía del medio? ¿cuál? La guía del medio, la que le da el diámetro interior. ¿Cómo se sostiene esa guía? Ahí está, mira, ahí se puede ver un poco. Vos decís la varilla que va en el centro. La varilla que hace Claro, que claro. que calibre el interior. Es una varilla fija. Habría que ver cómo se sostiene. De alguna manera se debe sostener. Quizá te arroscaba en la punta. ¿No? Claro, porque yo pensaba, digo, si el caño no tiene costura y va en el interior y pasa de lado a lado de la máquina, ¿cómo hacen para sostener la varilla esa y que no se salga de la máquina? Si No, va eso se por el sostiene en caño. una punta. No habría mayor problema. Habría que ver cómo es el mecanismo. Eh, Ingeniero, ¿usted tiene para compartir su pantalla? Sí, ahí la comparto. Dele, profe, a ver si podemos ver algo. No sé si ahí la pueden ver. Sí, no, este lo pasamos. Ah, ¿ese lo vieron? Sí, ahí me empezaron, no hay digamos, en 3D los rodillos, ¿no es cierto? No, sí, no está. No, está No, bueno, en otro libro está. sí, En otro de los libros está, no me acuerdo en cuál. eh, Y si no, bueno, habría que buscar en las imágenes ahí en Google. ujú. Yo en todo caso les voy pasando unos videos que tengo y después vemos en unos videos quizás aparezca esto. Mire, acá está producción de acero sin costura. Ahí les voy a compartir. Esperen, les voy a compartir la. No, esperen un poquito. Les tengo que compartir. Incluir el sonido. ¿Ahí lo están viendo? Sí, sí. Bien. Bueno, este escenario justamente es la empresa donde vemos.
Dura 6 minutos, 7, así que tengan un poquito de paciencia. Avísenme si tienen sonido. Para la producción de acero, Tenaris ¿Se Siderca escuchan ustedes? utiliza dos materias primas. Sí, profe. Mineral de Se escucha. hierro Bien. y chatarra seleccionada. El primer proceso es el de reducción directa. El mineral de hierro ingresa por el tope del horno reductor y fluye por gravedad durante 4 horas. Durante ese lapso, se le inyectan a contracorriente y en forma continua los gases reductores que reaccionan quitándole el oxígeno al mineral. De esta manera, se obtiene el hierro esponja. El mineral de hierro ingresa con un 67% de contenido ferroso y a temperatura ambiente. En el proceso llega a unos 960 grados centígrados y luego sale con un grado de metalización de aproximadamente el 95% a temperatura ambiente. La primera etapa de la carga del horno de la acería se hace con chatarra seleccionada. Los hornos tienen una capacidad de carga total de 105 toneladas. Se funde la chatarra y se transforma en un baño líquido por medio del aporte de energía eléctrica e inyección de oxígeno y metano. En un segundo paso, se completa la carga agregando el hierro esponja en forma continua. Se alcanzan temperaturas de trabajo de 1650 grados en un proceso que requiere de una potencia eléctrica de 90 megavoltamperes. Una vez que se separa la escoria, 80 toneladas de acero fundido son vertidas en una cuchara y transportadas a la estación de afino. Allí, manteniendo la temperatura mediante el aporte de energía eléctrica, se le agregan las aleaciones necesarias para lograr la composición química detallada por el cliente. Bueno, acá en este paso es lo que yo les decía hace rato. En este paso dice justamente la composición química pedida por el cliente. Es decir, ¿el cliente quién puede ser? Y bueno, puede ser una industria automotriz, o puede ser algunos que desarrollen o fabriquen alambres, flejes, etcétera. De acuerdo a eso, entonces se hace justamente esta dosificación, ¿no? Durante estas etapas, sistemas de control automático del proceso, junto con el apoyo del laboratorio central, permiten corregir las condiciones de composición química y limpieza del acero especificadas por el cliente. El acero líquido alimenta a la máquina de colada continua. La cuchara vierte el acero en un distribuidor que a su vez conduce al acero hacia los moldes. Estos tienen por finalidad solidificarlo con forma de barras macizas redondas. Se producen barras cuyos diámetros van desde los 148 milímetros a 310 milímetros. Cada año se producen más de 1.200.000 toneladas de barras de acero. Todas las barras son identificadas por un número punzonado sobre el extremo para su posterior rastreabilidad. Para iniciar el proceso de laminación, las barras se vuelven a cortar en trozos de menor longitud, llamados tochos, para ser introducidas en el horno giratorio. El horno es alimentado a gas natural y tiene un diámetro externo de 48 metros. Las barras toman la temperatura necesaria en una vuelta, lo que lleva entre 2 y 4 horas, dependiendo del largo y del diámetro de las mismas. La temperatura de salida es de 1250 grados. Lograda la temperatura de proceso, los tochos ingresan al laminador perforador en su primera etapa de laminación, donde son tomados por 2 cilindros bicónicos, de ejes alabeados y forzados a avanzar sobre una punta perforadora que guía la deformación plástica.
Se obtiene así un semi-elaborado llamado perforado, que entra en la segunda etapa de laminación. Se introduce un mandril a modo de respaldo del diámetro interno. El conjunto pasa por varios pares de rodillos que reducen progresivamente el espesor de la pared. La precisión del proceso está garantizada por la medición online del espesor en distintas generatrices. Los semi-elaborados llegan finalmente a la tercera etapa de laminación y pasan por una serie de rodillos agrupados de A3 para calibrar sus dimensiones. Se obtienen de esta manera hasta 18.000 tubos diarios de óptimo control dimensional. Bueno, vamos a sacar este. Bueno, vamos a un proceso. Por ahí son similares en algunas cosas, pero en algunas son distintas. En todo caso, lo voy corriendo. Este es cortito, sí. Uno de los procesos usados en la fabricación del acero es la laminación del mismo. En el siguiente video te ilustramos cómo se obtienen láminas y redondos laminados. Ahí pueden ver bien cómo trabaja, ¿no? Las dos células de laminado, telares, caules. Recuerden que se podían poner en serie o en paralelo, digamos, para la fabricación de caules. Esa basculante corriente. De un canal a otro. Esa mesa basculante.
se ve de cerca, ¿no? Vamos a ver otro video. Altos Hornos de México es una siderúrgica integrada que genera acero a través de procesos desde la extracción. Esta que vamos a ver es muy similar a la que está acá, ¿no es cierto? Que hemos visto nosotros. Es decir, es una planta integrada. ¿Por qué? Porque se parte del mineral, de hierro y todos los componentes, y se obtiene, digamos, posteriormente del arrabio, se procede a tener el acero, se fabrica el acero de acuerdo al cliente, a lo que la necesidad del cliente, y sale el planchón, sale todos los productos posteriores, los perfiles, la chapa y todo. Es una planta integrada. A partir de ahí, bueno, otros pueden también tomar los planchones y traducirlas, producir otros productos tecnológicos, como puede ser las chapas, distintos perfiles, etc., ¿no? Pues esta es una planta, así se llama, una planta puede ser integral o planta semi-integrales, ¿no es cierto? Semi-integrales donde ya parten, por ejemplo, del planchón o un producto semi-elaborado y se elabora en el final, ¿no? De fierro y carbón en sus propias minas, hasta la fabricación de productos terminados. En el inicio del proceso metalúrgico, el mineral de fierro es tratado por peletización y sinterización, mientras que el carbón se procesa por coquización. Esta coquización también la hacen en la planta, y bueno, todos estos procesos, como les repito, hemos estado ahí viéndolos cómo se producen, ¿no? Realmente, pues yo les digo, es interesante. Siempre lo paro para decirle que también eso se lo vemos en forma de... Se ve al lado, directamente no se ve de lejos, sino se ve ahí a 2 metros, ¿no? El mineral de fierro llega a la planta peletizadora en forma de lodo a través de un ferroducto de 300 kilómetros de longitud. Sometido a filtrado, se recupera el agua y el fierro seco es enviado a discos de boleo para mezclarlo con aglomerantes y formar pequeñas esferas denominadas pellets. A 1300 grados centígrados, los pellets son horneados para su endurecimiento y posterior envío a los altos hornos. Paralelamente, en las plantas coquizadoras, el carbón metalúrgico es tratado en hornos verticales recubiertos de ladrillo refractario. Horneado durante 18 horas, el carbón se transforma en coque, energético básico de los altos hornos para producir arrabio o fierro de primera fusión. Durante la coquización, entre otros derivados, se obtiene gas coque, combustible utilizado en etapas posteriores del proceso siderúrgico. Otra materia prima para los altos hornos es el sinter, masa porosa conformada por mineral de fierro, escamas y polvos de fierro generados en el propio proceso siderúrgico. En mezcla con calizas, finos de coque y dolomita, se forma una amalgama que es endurecida en un horno de cadena continua de la planta de sinter. Las materias primas básicas para generar arrabio son procesadas en los altos hornos, conformados principalmente por una gran estructura cilíndrica de más de 50 metros de altura, recubierta en su interior con ladrillo refractario. En el alto horno, se reducen y convierten en arrabio los óxidos de fierro contenidos en pellets y sinter, almacenados en una casa de tolvas junto con calizas, dolomita y coque. Combinadas en cantidades precisas, esas materias primas forman capas de diferente espesor al ser depositadas en el interior de los altos hornos a través del tragante, equipo situado en la parte superior. Por la base del alto horno se introduce aire caliente a alta presión que enciende el coque y funde el mineral de fierro en un ambiente de hasta 1650 grados centígrados. En la parte baja del alto horno, un crisol de grafito recibe el arrabio líquido que a través de conductos denominados piqueras y canales es vaciado a carros termo de 200 toneladas de capacidad. Para eliminar contenidos de azufre, en la planta desulfuradora se aplican al arrabio reactivos como carburo de calcio y magnesio. La escoria generada durante la fusión es depositada en piletas y enfriada con agua.
Posteriormente, es almacenada o vendida como subproducto. Para la conversión del arrabio en acero, AMSA utiliza la técnica de aceración con base en oxígeno denominada BOF por sus siglas en inglés. La aceración inicia con la carga de chatarra a los convertidores, hornos en forma de pera de hasta 150 toneladas de capacidad, recubiertos en su interior con ladrillo refractario. Cargada la chatarra en cantidad exacta, se vacía al convertidor a arrabio líquido a través de grandes ollas operadas por grúas viajeras. Para la refinación, se inyectan a la mezcla oxígeno, argón y nitrógeno a presión por tubos conocidos como lanzas, conectados arriba y abajo del convertidor. Tras un periodo promedio de 45 minutos, se obtiene acero líquido. Vaciado en grandes ollas, al acero se le adicionan ferroaleaciones a fin de ajustar su composición química de acuerdo al material requerido por los clientes. Para alcanzar un producto específico, el acero líquido puede ser adicionalmente procesado en la estación de tratamiento secundario, metalurgia secundaria, metalurgia de olla o recalentamiento químico. La transformación del acero líquido en planchón se efectúa con equipos denominados máquinas de colada continua. El proceso inicia con el vaciado de las ollas a una caja metálica recubierta de ladrillo refractario denominada distribuidor. Por la base del distribuidor, el acero líquido pasa a un molde oscilatorio de cobre enfriado por agua. Inmediatamente, a través de una serie de rodillos con sistema de enfriamiento, empieza a solidificarse hasta formar el planchón. Al término de la colada continua, sistemas primario y secundario de corte a base de oxigas fraccionan el planchón en las dimensiones requeridas. Los planchones de acero se producen en diferentes espesores, anchos, longitudes y peso. Cada pieza es identificada para su posterior proceso en laminación en caliente. Considerado columna vertebral de AMSA, el departamento de laminación en caliente cuenta con una línea de tira que genera cinta de acero en rollo y una línea de placa que fabrica planchas u hojas de acero. En ambas líneas, el proceso inicia con el recalentado del planchón a 1330 grados centígrados. A través de dos molinos reversibles, en la línea de placa, el planchón es reducido en varios pases hasta el espesor y ancho requeridos. Luego, a través de mesas de transferencia, el producto se coloca sobre una serie de rodillos para su enfriamiento, enderezado y corte. AMSA es el único fabricante en México de placa de acero utilizada en la fabricación de maquinaria agrícola, minera y automotriz pesada, entre otros. En la línea de tira, el planchón es procesado para la producción de lámina rolada en caliente. Inicialmente, el planchón es reducido en un molino universal reversible hasta un espesor de 2 pulgadas y posteriormente, en el M-Stand, se disminuye a 1 pulgada. El espesor final determinado por el cliente se obtiene en un tren de laminación de 6 castillos. Al término de la línea de tira, opera un sistema de enfriamiento y enrollado. Conocida como rollo verde, la lámina rolada en caliente se destina directamente a clientes o pasa a otros procesos en los departamentos de laminación en frío de AMSA. Mediante la laminación en frío, se disminuye el espesor de la lámina a la vez que se modifican y mejoran sus propiedades físicas. El proceso inicia con el decapado para eliminar óxidos mediante una solución con base en ácido clorhídrico. Luego, la cinta es reducida a temperatura ambiente en diferentes molinos a fin de disminuir paulatinamente su espesor y alcanzar las especificaciones deseadas. Para aminorar su dureza, el rollo es recocido en hornos de calentamiento continuo con temperaturas de hasta 750 grados centígrados. La cinta de acero pasa posteriormente a molinos templadores, que le dan mayor calidad superficial y la dureza específica requerida en diversas aplicaciones. AMSA cuenta adicionalmente con líneas de skin pass y tensonivelado, que dan mayor calidad superficial a la lámina en caliente y frío, respectivamente. En esas unidades se logra mayor uniformidad en el espesor,
requisito indispensable de los fabricantes de la industria automotriz de línea blanca y de aceros eléctricos. AMSA produce además hojalata y lámina cromada, aceros destinados principalmente a fabricación de envases metálicos. En ambos casos, la lámina rolada en frío se somete a recubrimiento electrolítico de estaño y cromo, respectivamente. A las líneas de laminado en caliente y en frío se suma el departamento de perfiles pesados. AMSA es el principal fabricante nacional de aceros estructurales para la industria de la construcción. La producción inicia con el fraccionamiento del planchón de acero para generar secciones cuadradas denominadas tochos. Recalentados en un horno a más de 1250 grados centígrados, los tochos pasan por diferentes trenes de laminación para producir vigas, canales y ángulos de acero con perfil rectangular o estándar. Soportada por avanzados sistemas informáticos, la cadena productiva de AMSA requiere servicios de apoyo como gases industriales, energía eléctrica, agua, transporte y talleres de mantenimiento. Altos Hornos de México opera plantas de fuerza propias que a partir de vapor generan energía eléctrica y aire de soplo para los altos hornos. Cuenta además con unidades para producir oxígeno, argón y nitrógeno, así como plantas de tratamiento de agua cruda, industrial y sanitaria. Desde las minas de fierro y carbón hasta la entrega del acero al cliente, la cadena productiva de Altos Hornos de México está respaldada por normas nacionales e internacionales, aplicado por técnicos, empleados y obreros altamente capacitados y experimentados. El sistema de administración AMSA integra estricta normatividad en calidad, salud, seguridad y medio ambiente. AMSA, calidad con voluntad de acero. Bueno, ahí entonces creo que tenía otro video ahí para que vean. Pues no hay mucho el tiempo, a ver si. Había uno que. Bueno, 3 minutos, este puede ser. Lo están viendo, ¿eh? Se ve el video este, ¿no? Es sin sonido. Sí, sí.
Bueno, terminé. Bueno, esto es una simulación justamente de lo que sucede. Y esto no está lejos de ser lo que utilizan los operadores en la planta esa que vimos recién, en las cabinas esas, donde se ve el proceso. Justamente uno los ve trabajar con joystick y que están trabajando sobre los distintos laminadores, las cajas, bueno, todo lo que sea el control del proceso. Se hace justamente a distancia, porque hay algunos operarios que están cerca también de la línea, ¿no? Pero el control fundamental se hace a través de estas cabinas, ¿no? Están viendo todo el proceso, son todas cabinas vidriadas, en donde hay una serie de programas de computación, como ese que hemos estado viendo, monitores y, bueno, joystick, tableros de control, toda esa cuestión. Bueno, que terminaríamos entonces esta parte. Hemos grabado demasiado tiempo, se ha hecho la grabación muy larga.